Tu estufa de vidrio tiene esas manchas quemadas que no salen ni tallando con fuerza. Compraste cremas especiales para vitrocerámica, pero las manchas siguen ahí después de limpiar. Una mano espolvorea bicarbonato de sodio sobre la superficie de vidrio manchada. Luego cubre esa zona con un paño caliente y húmedo, dejándolo actuar unos minutos. Al retirar el paño, esa mancha quemada sale completamente, dejando el vidrio como nuevo. Hoy te muestro cómo lograrlo, usando solamente bicarbonato que ya tienes en tu cocina. Antes de seguir con el método, quiero contarte algo que otros canales nunca dicen. Cada semana, en este canal, compartimos un método real, probado en cocinas de verdad. No cobramos nada por esto, ni le pagamos a ninguna marca de limpieza. Si te suscribes ahora y activas la campana, no te pierdes el próximo secreto. Muchas personas ya se suscribieron y hoy limpian su estufa sin gastar de más. Suscribirte no cuesta nada, toma un segundo. Y nos ayuda a seguir sin patrocinadores. Desde hace generaciones, las abuelas ya usaban bicarbonato de sodio para limpiar ollas, sartenes y superficies de cocina. Mucho antes de que existieran las cremas especiales para vitrocerámica, el bicarbonato era el limpiador universal de toda cocina. Esta técnica pasó de generación en generación, mucho antes de que las marcas de limpieza dominaran el mercado actual. Hoy, con el precio cada vez más alto de las cremas especializadas, ese conocimiento antiguo vuelve a tener mucho sentido. El bicarbonato de sodio es un abrasivo suave, lo bastante fino para no rayar la superficie de vidrio templado. Al mismo tiempo, es lo bastante fuerte para desprender residuos de comida quemada pegados sobre el vidrio. El bicarbonato también tiene un pH alcalino, capaz de descomponer la grasa acumulada de la cocción diaria. El calor y la humedad del paño ayudan a que el bicarbonato penetre mejor en la mancha quemada. Esta combinación de abrasión suave y reacción alcalina afloja la mancha sin necesidad de tallar con fuerza. Es exactamente el mismo principio que usan algunas cremas comerciales, pero sin los químicos añadidos. La industria de productos de limpieza prefiere venderte una crema especial que se acaba en pocas semanas de uso. Esa misma crema cuesta varias veces más que el bicarbonato de sodio que ya tienes en tu cocina. Muchas cremas comerciales, además, contienen solventes fuertes que no son recomendables cerca de niños o mascotas. El bicarbonato, en cambio, es un producto natural, seguro de usar en cualquier cocina sin ningún riesgo. No se trata de ninguna conspiración, sino simplemente de un negocio que depende de que sigas comprando el mismo producto. Con este método casero, rompes ese ciclo, porque el ingrediente principal ya está dentro de tu propia cocina. Para este método vamos a necesitar solamente bicarbonato de sodio, un paño de cocina, agua tibia y un raspador plástico para vitrocerámica. También te recomiendo tener un atomizador con agua, útil para humedecer la superficie antes de aplicar el bicarbonato. Antes de empezar, asegúrate de que la estufa esté completamente fría. Nunca limpies una superficie todavía caliente. Limpiar una vitrocerámica caliente puede provocar un choque térmico y dañar permanentemente el vidrio templado. Primero, retira los residuos sueltos de comida con un paño seco antes de aplicar cualquier producto. Espolvorea una capa generosa de bicarbonato de sodio directamente sobre toda la superficie de la estufa. Humedece un paño de cocina con agua caliente, escurriéndolo bien para que no gotee en exceso. Coloca ese paño caliente y húmedo sobre el bicarbonato, cubriendo toda la zona con manchas quemadas. Deja actuar el paño caliente durante 15 a 20 minutos, para que el vapor ablande la mancha. Pasado ese tiempo, retira el paño y verás que gran parte de la mancha ya se aflojó. Con el raspador plástico especial para vitrocerámica, retira suavemente los residuos que quedaron pegados al vidrio. Sostén el raspador en un ángulo bajo, casi paralelo a la superficie, para no rayar el vidrio. Nunca uses un cuchillo de metal ni una esponja de acero, porque pueden rayar permanentemente la vitrocerámica. Después de raspar, limpia el bicarbonato restante con un paño húmedo, pasando varias veces hasta que quede limpio. Para manchas muy resistentes, prepara una pasta espesa mezclando bicarbonato de sodio con un poco de agua. Aplica esa pasta directamente sobre la mancha y déjala actuar durante 30 minutos antes de frotar. Frota suavemente con una esponja no abrasiva, en movimientos circulares suaves, sin presionar demasiado fuerte. Para azúcar quemada o plástico derretido sobre la estufa, actúa lo más rápido posible mientras la superficie sigue tibia. El raspador funciona mejor con residuos de azúcar o plástico cuando la superficie está apenas tibia, no fría del todo. Ten mucho cuidado de no tocar la superficie caliente directamente con las manos durante este proceso. Para manchas de metal dejadas por ollas y sartenes, combina bicarbonato con unas gotas de vinagre blanco. Esa combinación genera una reacción suave que ayuda a aflojar las marcas metálicas sin dañar el vidrio. Frota la zona con un paño suave después de que la reacción de burbujas se haya calmado por completo. Para el mantenimiento diario, rocía la estufa fría con una mezcla de vinagre y agua después de cada uso. Limpia con un paño de microfibra seco,
para evitar que se acumulen manchas de grasa durante la semana. Esta limpieza rápida diaria evita que las manchas se endurezcan y sean más difíciles de quitar después. Para los controles y perillas de la estufa, humedece apenas el paño, evitando que entre agua en exceso. El exceso de agua cerca de los controles electrónicos puede dañar los sensores táctiles de algunas estufas modernas. Limpia alrededor de los quemadores o zonas de calor con mucho cuidado, sin dejar que el bicarbonato se acumule en las ranuras. Para vitrocerámicas de inducción, el mismo método de bicarbonato funciona igual de bien, sin ningún riesgo adicional. Revisa el manual de tu estufa específica, ya que algunos modelos recomiendan evitar ciertos productos abrasivos. Si tu estufa tiene manchas muy antiguas, es posible que necesites repetir el proceso completo varias veces. No te desanimes si la primera aplicación no elimina toda la mancha. Algunas requieren más de un intento. Guarda un poco de bicarbonato en un frasco cerca de la cocina para tenerlo siempre a la mano. Después de cada limpieza profunda, seca completamente la superficie con un paño limpio para evitar marcas de agua. Un secado completo también ayuda a que la estufa mantenga su brillo original por más tiempo. Evita usar productos con cloro o amoníaco sobre la vitrocerámica, ya que pueden dañar el acabado del vidrio. El bicarbonato es una alternativa mucho más segura, sin los riesgos de esos químicos más fuertes. Si derramas algo justo mientras cocinas, limpia el derrame de inmediato, una vez que la estufa esté apagada y fría. Limpiar los derrames frescos siempre es mucho más fácil que esperar a que se sequen y se peguen. Para el brillo final, después de limpiar, pasa un paño seco de microfibra en movimientos suaves y circulares. Esto ayuda a eliminar cualquier residuo de bicarbonato y deja la superficie con un brillo uniforme. Limpia tu vitrocerámica a fondo al menos una vez por semana, además de la limpieza rápida diaria. Cuanto más tiempo pase entre limpiezas profundas, más difícil resulta quitar las manchas ya endurecidas. Si cocinas frecuentemente con aceite, revisa la estufa después de cada uso para evitar acumulación de grasa. La grasa acumulada con el tiempo se vuelve mucho más difícil de quitar que una mancha reciente. Para estufas muy usadas, considera hacer una limpieza profunda completa una vez al mes como mantenimiento general. Con constancia, tu vitrocerámica se mantendrá brillante y sin manchas resistentes durante mucho más tiempo. Este método funciona igual de bien en estufas de gas, con cubierta de vidrio y en estufas eléctricas. Prueba primero en una esquina pequeña si tienes dudas sobre el acabado específico de tu estufa. Si no ves ningún daño después de la prueba, puedes continuar limpiando el resto de la superficie sin problema. Recuerda siempre desconectar o apagar la estufa por completo antes de comenzar cualquier proceso de limpieza. Con estos pasos, tu estufa de vidrio puede lucir como nueva, sin gastar en productos especializados. El bicarbonato se convierte en tu aliado principal para mantener la cocina brillante todo el año. Guarda este método en mente para la próxima vez que se te queme algo en la estufa. El error más común es tallar con fuerza usando una esponja de acero, rayando permanentemente el vidrio. Otro error frecuente es limpiar la estufa mientras todavía está caliente, arriesgando un choque térmico peligroso. Usar cuchillos de metal para raspar residuos puede dejar rayones profundos y visibles sobre la superficie. Dejar la pasta de bicarbonato actuar por demasiado tiempo puede dejar residuos blancos difíciles de retirar después. No probar primero en una esquina pequeña puede arriesgar dañar el acabado específico de tu estufa. Usar demasiada agua cerca de los controles electrónicos puede dañar los sensores táctiles de la estufa. Limpiar con movimientos de presión fuerte, en lugar de movimientos suaves, aumenta el riesgo de rayar el vidrio. Dejar derrames de comida sin limpiar durante varios días hace que se peguen mucho más fuerte al vidrio. Usar productos con cloro junto con el bicarbonato puede generar una reacción química no recomendable en la cocina. No secar bien la superficie después de limpiar puede dejar marcas de agua visibles al enfriarse. Olvidar apagar completamente la estufa antes de limpiar puede ser peligroso y dañar el paño utilizado. Usar un raspador en un ángulo muy inclinado puede rayar el vidrio en lugar de solamente raspar el residuo. Aplicar bicarbonato directamente sobre una mancha de plástico derretido sin dejar enfriar puede empeorar el problema. No revisar el manual de tu estufa específica puede llevarte a usar un método no recomendado para tu modelo. Usar la misma esponja para vitrocerámica que usas para ollas con grasa puede rayar la superficie de vidrio. Este método funciona en cualquier tipo de vitrocerámica. Funciona en la mayoría, tanto de gas como eléctricas o de inducción. ¿Puedo usar bicarbonato todos los días sobre la estufa? Para uso diario es mejor usar solamente vinagre y agua. ¿Qué hago si la mancha no sale con la primera aplicación? Repite el proceso completo. Algunas manchas necesitan varios intentos. ¿Es seguro este método para estufas de inducción? Sí, el bicarbonato no afecta el sistema magnético de la inducción. ¿Puedo usar vinagre junto con el bicarbonato? Sí, especialmente para quitar marcas de metal dejadas por ollas y sartenes. ¿Cuánto tiempo debo dejar actuar la pasta de bicarbonato?
Generalmente entre 20 y 30 minutos es suficiente. ¿Qué hago si se me quema azúcar sobre la estufa? Actúa rápido mientras la superficie sigue tibia para retirarla fácil. ¿Puedo usar una esponja normal en lugar de un raspador especial? Sí, pero el raspador funciona mejor en manchas resistentes. ¿Este método elimina marcas de metal de las ollas? Sí, combinando bicarbonato con un poco de vinagre blanco. ¿Es seguro para niños ayudar con esta limpieza? Sí, siempre que la estufa esté completamente fría y apagada. ¿Qué hago si mi estufa tiene rayones ya existentes? El bicarbonato no puede reparar rayones, solamente previene nuevos daños. ¿Con qué frecuencia debo hacer una limpieza profunda? Una vez por semana es suficiente para la mayoría de las cocinas. ¿Puedo usar este método en la parte de los controles? Sí, pero con un paño apenas húmedo, sin exceso de agua. ¿El bicarbonato deja algún olor sobre la estufa? No, no deja ningún olor una vez que se limpia por completo. ¿Puedo combinar este método con jabón para trastes? Sí, unas gotas de jabón ayudan a cortar la grasa más rápido. ¿Qué hago si tengo plástico derretido pegado al vidrio? Espera a que enfríe un poco y retíralo con el raspador con cuidado. ¿Este método sirve para estufas nuevas recién compradas? Sí, y además ayuda a mantenerlas brillantes desde el primer uso. ¿Cuánto bicarbonato debo usar para una limpieza completa? Generalmente, 2 a 3 cucharadas grandes son suficientes para toda la superficie. Personas que probaron este método reportan manchas quemadas completamente eliminadas después de la primera aplicación profunda. Muchas cuentan que dejaron de comprar cremas especiales, después de descubrir que el bicarbonato funciona igual de bien. Otras notaron que las marcas de metal de las ollas desaparecieron, combinando bicarbonato con un poco de vinagre. En cocinas con uso diario intenso, muchas familias adoptaron la limpieza rápida con vinagre como rutina después de cocinar. Algunas personas lograron eliminar manchas de años de antigüedad que pensaban que ya eran permanentes en el vidrio. El ahorro es real. Dejar de comprar cremas especiales representa varios dólares menos gastados durante todo el año. Ninguna persona reportó rayones al usar este método siguiendo correctamente las técnicas y precauciones indicadas. Lo más común es que la estufa se mantenga brillante durante toda la semana con la limpieza rápida diaria. Otros usuarios notaron que su vitrocerámica lucía como nueva después de la primera limpieza profunda completa. El proceso completo se puede hacer en cualquier cocina sin comprar ningún producto de limpieza adicional. Y lo más importante, cualquier persona puede aplicar este método sin experiencia previa en limpieza del hogar. Con constancia, cada estufa se mantiene impecable durante mucho más tiempo entre limpiezas profundas. Esta técnica sencilla reemplaza por completo la necesidad de comprar cremas especializadas cada mes. Muchos hogares ya no necesitan productos químicos fuertes gracias a esta simple técnica con bicarbonato. El resultado es una estufa tan brillante como recién comprada, sin gastar en productos costosos. Como puedes ver, no necesitabas gastar en cremas especiales para tener tu vitrocerámica impecable en casa. Solamente necesitabas bicarbonato de sodio, un paño y un poco de paciencia durante el proceso. Si tu estufa tiene manchas difíciles, prueba este método antes de comprar otro producto costoso. Cuéntame en los comentarios si te funcionó y comparte este video con quien tenga manchas en su estufa. Guarda este video para la próxima vez que se te queme algo mientras cocinas en casa. Este método simple te ahorra dinero cada mes, mientras mantiene tu cocina brillante todo el año. En manos que saben, lo que la experiencia enseña, las manos lo recuerdan. La próxima bóveda se abre muy pronto.